Buenas noches, que Dios le bendiga. Acá donde estoy grabando yo, ya de noche, son las 3:16 de la mañana, ahora que siempre eh, grabo estos videos de predicación. Y hoy día tengo una nueva palabra para compartir con ustedes. La palabra está en San Juan, capítulo 15. Y dice así, dice: yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Padre Santo, te doy las gracias por esta oportunidad, Señor. Quiero pedirle tu gracia, de tu sazón para poder compartir este mensaje, esta palabra de bendición, Señor. Dame de tu gracia, de la sabiduría que proviene de lo alto. Me encomiendo a ti como vaso, como instrumento, Señor. Tuya es la gloria, tuya es la honra, el poder, el imperio y la alabanza desde hoy y para siempre. La palabra aquí nos habla de los frutos. ¿Qué son los frutos? Los frutos dignos de arrepentimiento. Cuando el cristiano evangélico da fruto. El cristiano que va a la iglesia 3 días a la semana, ofrenda cuando puede, paga diezmo. Ese es un cristiano que está dentro de una rutina. Es un cristiano que se hace un sistema de vida cristiano. El que da fruto es aquel que hace más de lo que el Señor te pide. Porque el Señor a nadie llamó para calentar el asiento en la iglesia. El Señor no llamó a nadie para ir 3 días a la semana a la iglesia y sentarse y escuchar la palabra y listo, y si de ahí los vemos, si te he visto no me acuerdo. No. En Mateo 16:15 dice: id y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cierto? Y Dios repartió dones, Dios repartió talento, Dios te dio, puede que te haya dado Dios de visión profética, don de sanidad, don de profecía, interpretación de sueños, que te haya dado el evangelizar, el predicar en los hospitales, el predicar en las cárceles, la maestría. Porque Dios repartió multitud de dones, muchos dones y talentos. Y cuando nosotros hacemos trabajar esos dones, esos talentos que Dios los dio, ¿para qué? Para ganar almas, para predicar, para evangelizar, ¿cierto? Estamos dando frutos de arrepentimiento. Cada alma que ganamos para Cristo es un fruto de arrepentimiento. Entonces, tenemos que dar fruto. También somos podados, ¿por qué? Porque Dios lo representa aquí como árboles, ¿cierto? Y dice que Él es el labrador y que Él limpia, Él es el jardinero, el que toma el racimo de uva y va sacando las uvitas malas, ¿cierto? Dejando solamente las buenas. ¿Por qué? Porque tenemos que ser procesados en la obra de Dios constantemente en la iglesia. La iglesia es la escuela del cristiano. La iglesia es el lugar donde el Señor nos enseña, nos reeduca, nos dice que hay que dejar que el pelambre, que hay que dejar el cagüineo, como le llamamos acá en Chile, hay que dejar las malas costumbres, ¿cierto? En la iglesia es donde el predicador nos dice: hermano, no adultere, hermano, no vea con malos ojos a la hermanita joven del coro, hermano, no vea con malos ojos a la hermana porque es casada, hermana, no vea con malos ojos a la hermana porque es casado.
¿cierto? En la iglesia es donde se nos dice que no hay que adulterar, que no hay que mentir, y si llegamos a la iglesia con todas esas cosas malas, ¿cierto? En la iglesia se nos repite constantemente que tenemos que dejar esas cosas malas. En la iglesia, nadie llega siendo santo a la iglesia. Muchos llegamos a la iglesia, ¿cierto? Porque Dios los rescató de la delincuencia, de la drogadicción, de la prostitución, ¿cierto? Del alcoholismo, de las borracheras. Muchos hombres son llamados, ¿por qué? Porque le pegaban a sus mujeres, mujeres que engañaban a sus esposos, ¿cierto? Pero el tema no es porque fuimos llamados, ni nadie fue llamado a juzgar a nadie, sino que el tema es que tenemos que dejar esas cosas malas. Eso es dar frutos dignos de arrepentimiento también. Demostrar un cambio en nuestras vidas. Y la palabra de Dios dice, si vosotros permanecéis en mí, ¿cierto? Es porque el hermano está hablando de la perseverancia del cristiano, ¿cierto? El cristiano que permanece constantemente en la iglesia, aunque la palabra sea dura. ¿Por qué? Porque el cristiano está muy acostumbrado, ¿cierto?, a que se le hable, no, hermanito, no, hermanita, tranquilita, si Dios la va a cambiar. No, hermano, usted tiene que arrepentirse, tiene que dejar las malas costumbres. El cristiano tiene que dejar las malas costumbres para dar frutos dignos de arrepentimiento. Las hermanas tienen que dejar el andar hablando mal de las hermanas, andar fijándose cómo se vistió las hermanas que se creen modelos, que llegan a modelar a la iglesia, que quieren ser más lindas que la otra hermana. Esas son costumbres del mundo. En el mundo está esa rivalidad de que la mujer quiere ser más linda que la otra, quiere ser más guapa que la otra, quiere ser más modelo que la otra, quiere ser más top model que la otra. Esas son costumbres del mundo que hay que dejar. La hija de Dios, dice la palabra de Dios, que las hijas de Dios se salvará engendrando hijos. Eso no quiere decir que tenga harto hijo en la carne, no. Engendrando hijos en el espíritu, ganando alma, evangelizando. El Hijo de Dios, ¿cómo da frutos dignos de arrepentimiento? Tiene que dejar la vanagloria, la jactancia. El Hijo de Dios cristiano, el hermano, tiene que dejar de creerse más de lo que es. Aparentar. Porque el cristiano, al hombre le gusta aparentar. Quiere llegar con el mejor auto a la iglesia. Aparentar prosperidad, porque aparentando prosperidad, como la palabra dice que el Hijo de Dios que es prosperado, ¿cierto? En los materiales, pues porque está bendecido espiritualmente. Hermanos, de frutos dignos de arrepentimiento. Muestre, el cristiano tiene que mostrar la prosperidad espiritual. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Puedo llegar en el mejor carro a la iglesia, en el mejor auto, en el mejor Porsche. Y llego a la iglesia y me siento y no hago nada. No voy a los puntos de predicación. No voy a los grupos de oración, a las escuelas dominicales, ¿cierto? Si me dicen, hermano, vaya a predicar a tal... No voy, no tengo tiempo. Prefiero quedarme en la casa viendo un partido, ¿cierto? Entonces eso no son frutos de arrepentimiento. El Hijo de Dios tiene que dar frutos de arrepentimiento. Demostrar menos apariencia, ¿cierto? Y que su boca confiese. Ya no se ven los puntos de predicación. Llegan 2, 3 hermanos los puntos de predicación. Al hermano le da vergüenza salir a predicar a la calle. Y después dice, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder y potencia. ¿Cómo puede ser un cristiano no me avergüenzo del evangelio si le da vergüenza ir a predicar a la calle? Y para ocultar su vergüenza dice, no tengo tiempo, tengo que hacer, hermano. Y se queda en la casa viendo el partido. Y los puntos de predicación por lo general se hacen los días domingos. El día de descanso del cristiano. Bueno, y el día de descanso en general de todas las personas. El día en que nadie trabaja, el día domingo. Ahí se hacen los puntos de predicación. Y el hermano no puede llegar, no tiene tiempo. Tiene que arreglar el enchufe, tiene que arreglar la llave de la casa. Cosas que puede hacer el día sábado.
No aparentemos tanto, no aparentemos lo que no soy, lo que no somos. El Hijo de Dios habla las cosas de Dios y hace las cosas de Dios. Y se deleita en las cosas de Dios. Se deleita yendo a los grupos de oración. Se deleita yendo a los puntos de predicación. Buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Así se buscan las cosas de Dios. Eso es dar frutos dignos de arrepentimiento. Buscando las cosas de Dios. Buscando hacer cosas en la obra de Dios. Hay que orar, hermano. Hay que orar por los pastores. Hay que orar por los predicadores. Hay que orar por los diáconos. Hay que orar por los evangelistas. El diezmo es una obligación y un mandamiento del cristiano, lo dice en Malaquías. Dice el que nos diezma le está robando a Dios. Pero el diezmo no te va a dar la vida eterna. La vida eterna se gana poniendo por obra la palabra de Dios, dando frutos de arrepentimiento, practicando Marcos 16:15. Marcos 16:15 dice ir y predicar el evangelio a toda criatura. En todo el mundo. Y hay muchos lados donde todavía no se predica el evangelio de Dios. Entonces, tenemos que dar frutos de arrepentimiento. Tenemos que demostrarle a Dios la gratitud por la salvación. Gratitud, ¿por qué? Porque tuvo misericordia de nuestras vidas. Acordarnos de dónde salimos, de dónde nos llamó Dios. Porque nadie fue llamado por ser bueno. Y el que crea que fue llamado por ser bueno está errado y está pecando. Porque dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno. Y el que diga que es justo hace mentiroso a Dios. La palabra de Dios lo dice en hebreo. El que diga que es justo hace mentiroso a Dios. No hay justo ni aún uno. Todos pecaron. Todos pecamos. Y todos pecamos todos los días. El que se cree más espiritual, el más espiritual, que se cree que anda con alas, el que se cree que anda con aureola. ¿Cierto? Dios sabe lo que hacemos. Dios sabe lo que usted hace. Cuando mira con malos ojos a la hermanita del coro. Cuando mira con malos ojos a la hermanita casada, a la hermanita linda que Dios le entregó a mi hermano. Y usted la mira con malos ojos. Nadie puede engañar a Dios. Nadie. ¿Cierto? Dijo Jesucristo que aún el que deseare a la mujer con sus ojos, ¿cierto? Ya es culpable de condenación. No solamente codiciar la mujer de mi prójimo, no. En general, con solo mirar con malos deseos, con malos ojos, ¿cierto? A una mujer, ya estamos pecando. Por eso es que nadie puede justificarse. No nos creamos super santos. No nos creamos super santos, no aparentemos una prosperidad que no tenemos y que a lo mejor tenemos prosperidad material, pero espiritualmente estamos prosperados. Espiritualmente estamos llenos de la gloria de Dios, llenos del Espíritu Santo de Dios. Y si estamos, demos frutos de arrepentimiento. Por sus frutos los conoceréis. Por los frutos se conoce el árbol. ¿Estamos dando frutos para Dios? Eso no tengo que demostrárselo a mi hermano. Tengo que demostrarlo en la iglesia a Dios. ¿Estamos ganando almas para Cristo? Vamos a los puntos de predicación, hermano. Insisto en eso. Vamos a los puntos de predicación. Vamos a predicar. La palabra de Dios no vuelve vacía. A lo mejor usted se gana ahí y usted el día domingo no ve a nadie porque están todos encerrados en sus casas.
Pero la palabra de Dios no vuelve vacía. Usted no va al punto de predicación a hablar algo suyo, no va a hablar de la Biblia. Esto es lo que hablamos en el punto de predicación. Esto es lo que se predica en el punto de predicación. Y esta, que es palabra de Dios, nunca vuelve vacía. Usted no es Superman para ver a través de las paredes. Usted a lo mejor no ve a nadie, pero dentro de la casa, dentro de las casas o los departamentos, siempre hay alguien que está escuchando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no vuelve vacía y es palabra de Dios lo que hablamos, no palabra suya ni palabra mía. Y la palabra produce fruto. Vamos a los puntos de predicación. Apoyemos en la iglesia, en los grupos de oración. Si hacen eventos cristianos, se hacen eventos cristianos con esos charlatanes que cobran entradas por predicar la palabra. Y somos capaces de pagar cuánto en plata chilena, ¿cierto? 60, 70, 100 mil pesos. 100, 200 dólares por una entrada. Para ir a ver un charlatán. Pero si nos invitan al grupo de oración de la iglesia, no vamos. Si nos invitan al grupo al punto de predicación, que es gratis, no vamos. Si nos dicen vayan a predicar a un hospital, no vamos. Si nos invitan a ir a predicar a las cárceles, no vamos. Pero sí somos capaces de pagar una entrada para ir a ver un charlatán. Demos frutos de arrepentimiento. Mateo 5:8. Perdón, Mateo 7:19. Dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Vamos a leer la palabra completa. Mateo 7, versículo 15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestiduras de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol bueno dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Demos frutos de arrepentimiento. Demostremos el bueno árboles. Demostremos el bueno árboles. Y así damos fruto participando en las cosas de la iglesia, evangelizando de día, de noche, con alabanza, escuchando alabanza en nuestras casas, saliendo a evangelizar cuando se los pide en la iglesia. Cuando el pastor nos pide que vayamos a algún punto de predicación, vayamos, apoyemos a la iglesia, apoyemos la obra de Dios. Cuando el Señor nos dice que vayamos a predicar en un hospital, apoyemos la obra de Dios, ganémonos la bendición. Somos buenos para pedirle a Dios, somos buenos para pedirle a Dios, bendíceme, prospérame. Pero cuando Dios nos pide que pongamos por obra Marcos 16:15, no somos capaces de ahí. Acordado de los presos, dice la palabra. Demos frutos de arrepentimiento. Cuando nos pidan una moneda por ahí, un borrachito, dele una moneda. Regálenle una moneda. No una sobra, regalen una moneda buena. Aunque usted sepa que la vaya a gastar en vino, en alcohol, usted désela igual. Dele la moneda igual. Siéntase bien como persona. Si te pide pan, dale un pan. Si te pide una moneda, dale una moneda. Si te pide un vaso de agua, dale un vaso de agua. Demos fruto de arrepentimiento. No menospreciemos al menesteroso, al pobre, al alcohólico. Intercedamos por los presos. Oremos por los delincuentes, por las prostitutas, por los homosexuales. Demos frutos de arrepentimiento. Ganemos alma para Cristo. Y no le creamos a todos los charlatanes que salen hablando bonito de la palabra de Dios. Mire, dice la palabra de Dios que muchos, dice,
Muchos en aquel día me dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre resucitamos los muertos. Y yo os diré: apartados de mí, hacedores de maldad. Así les va a decir el Señor. Así que no le crea a todos los que hacen milagros, a todos los que hacen prodigios, a todos los que hablan bonito la palabra de Dios. No le crea a todos. Créale al que dé frutos de arrepentimiento. Porque el diablo también resucita muertos y hace prodigios, y hace milagros, y hace señales. Por eso es que la palabra de Dios dice que muchos, en los posteriores tiempos, muchos apostatarán de la fe siguiendo doctrina de demonios. No se conviertan, no nos convirtamos en esos que apostatan de la fe siguiendo doctrinas de demonios. Pidamos a Dios ser lleno del Espíritu Santo que guíe a toda verdad y a toda justicia. Si mora el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, no tenemos por qué ser engañados. Y si mora el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, tiene que haber en nosotros ganas de ir y hacer cosas que son justicia de Dios. Tienen que venir a nosotros las ganas de ir y predicar el Evangelio, las ganas de ir a orar por el prójimo, las ganas de ir a orar por el pastor, las ganas de ir a orar por el enfermo, las ganas de ir a predicar a los cárceles, a los hospitales. Eso es dar frutos dignos de arrepentimiento. Dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Hubo un tiempo en que no conocíamos a Dios y llegó un mensaje de salvación a nuestras vidas. Y fuimos lavados, limpiados, redimidos por la sangre de Jesucristo y por la palabra de Dios. Y estuvo el primer amor en nuestras vidas. ¿Y qué pasó? Cuando recién llegamos a Dios, llegamos delante de Dios, delante del trono de Dios, estamos ahí mismo al ladito de Dios, sentimos las caricias de Dios, abrazamos a Dios, Dios nos abraza a nosotros, abrazamos a Jesús, y Jesucristo nos abraza a nosotros, abrazamos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos abraza a nosotros. Y después nos empezamos a alejar. Íbamos todos los días a la iglesia, después íbamos 3 días a la semana, después 2 días a la semana, ahora vamos el puro día domingo. Íbamos todos los puntos de predicación, ahora nos vamos, o vamos cuando pudimos, o cuando tenemos tiempo. Y se juega el Manchester United, no hay tiempo para ir al punto de predicación. Y con suerte hay tiempo para ir a la iglesia. Y se juega la selección nacional del país, tampoco vamos a la iglesia. Preferimos quedarnos a ver el partido. ¿Serán frutos dignos de arrepentimiento eso? Si yo prefiero quedarme viendo el partido de fútbol, ¿será fruto digno de arrepentimiento? Estaré dando fruto como hijo de Dios, estaré haciendo la obra de Dios, estaré poniendo por obra Marcos 16:15, estaré poniendo por obra Mateo 6:33. Y después le pedimos a Dios. Y somos caraduras después y decimos: Dios no me responde. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Dejémonos podar por Dios. Dejémonos podar por el Señor. Él es el mejor jardinero. Dejémonos podar. Como dice la palabra aquí. Todo pámpano que en mí lleva fruto, no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Y cómo nos limpia el Señor? En los cultos de adoración, a través de los predicadores. Cuando usted vaya a la iglesia, no vaya a escuchar al hermano, vaya a escuchar al Señor. Déjese de poner la vista en el pastor, en el predicador. Ponga la vida, el blanco perfecto es Dios, y aprendamos, hermanos, que somos vasos en las manos de Dios. El predicador es un vaso, un instrumento usado por Dios que habla palabra de Dios, no palabra suya. Yo no hablo algo mío, hablo algo que aprendí en la Biblia.
Interpreto lo que leo en la Biblia. Lo que Dios me entrega, lo que Dios me explica. No sabiduría mía, sabiduría de Dios, sabiduría celestial que proviene de lo alto. Hagámosle caso al Señor. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser salva? La venida de Cristo está cerca. Y si estamos secos espiritualmente, los vamos a quedar aquí. Y si no hay fruto, los vamos a quedar aquí. Aquí no hay términos medios. Para Dios no hay términos medios. Esto es bien simple, para Dios no hay términos medios. ¿Somos obreros de Dios o somos obreros del enemigo del alma? Así de simple. Y si no estamos participando de las cosas de Dios, si no estamos participando en la iglesia, apoyando en los puntos de predicación, yendo a evangelizar, yendo a los grupos de oración, no estamos siendo obreros. Y el Señor llamó obreros a su viña. No llamó zánganos, llamó obreros. Y el que no, y obrero es el trabajador, el que trabaja en la obra de Dios. No el que va a estar sentado a mirar. Es el que trabaja. Así que si usted es un obrero en la vida de Dios que está sacando la vuelta, no está siendo obrero. Y al contrario, está estorbando la obra de Dios. Y aunque ofrende y diezme, no se va a salvar. ¿Por qué? Porque no está produciendo fruto. Diezmar no es un fruto de arrepentimiento. Diezmar es un mandamiento y una obligación que Dios nos mandó a hacer. Esto es por los pastores también. Déjese de predicar tanto diezmo. Denle comida, palabra de edificación al cristiano. Hay que darle palabra de edificación. Hay que enseñarle al cristiano a orar. Hay que enseñarle al cristiano lo que es la evangelización. Que el cristiano saque, el Hijo de Dios, la oveja, saque la vergüenza de su vida. Y si el cristiano come buena comida, si el Hijo de Dios come buena comida, solito va a diezmar, no hay para qué obligarlo. Al hermano que se le da buen alimento espiritual en la iglesia, diezma solito, no hay por qué estarle predicando diezmo todos los domingos. No. Va a diezmar solito. Y agradecido y contento y feliz porque está recibiendo buena comida, porque está recibiendo buena consejería en la iglesia. Si usted tiene dones, tiene talento, use lo que Dios le dio. Reprenda la vergüenza. Reprenda ese temor. El Satanás tiene a tantos cristianos dentro de la iglesia con dones, con talento, los tiene amarrados, enmudecidos dentro de la iglesia. No hablan, tienen temor. Y después dicen, yo no me avergüenzo del evangelio. Pero tienen temor de hablar lo que Dios le dice que hablen. Si Dios te está entregando, te está mandando a hablarle a un hermano, ande y háblale. Si Dios te manda a profetizar, ande y profetiza. Si es algo personal, ande y díselo al oído. No delante de todos porque es personal. Y si es algo para la iglesia, para la congregación, se entrega en la iglesia para todos. Y siempre antes de entregar una profecía se dice, así dice el Espíritu Santo de Dios. Trabajemos lo que Dios nos dio. Viene la venida de Cristo y muchos se van a quedar por flojos, por zánganos. ¿Por qué? Porque están afanados en las cosas del mundo. Las hermanas están afanadas en las comedias, en el pelambre. Y entró a la iglesia el espíritu de farandulandia. La farándula de la tele está entrando en la iglesia.
Y con eso de los teléfonos ahora, de sacarse las fotitos, las hermanas se sacan fotitos así medias raras, mostrando las piernas, queriendo hacer top model. ¿Será eso un fruto digno de arrepentimiento? Cuidado con lo que estamos haciendo. No confundan la vida de la mujer mundana con la vida de la mujer cristiana. La mujer se salvará engendrando hijos, lo vuelvo a repetir. Hermana, engendre hijos del Espíritu. Gane almas para Cristo, trabaje en la obra de Dios. Enséñale a sus hijos a orar. Lo primero que tienen que hacer, la evangelización parte por nuestra casa. Hermana, enséñale a su hijo a orar. Enséñale a su hijo quién es Dios. Instruye al niño desde pequeño, cuando grande no se apartará del camino. Enséñale a su hijo a orar, a predicar, a hablar de Dios, quién es Dios. Enséñale de chiquitito. Y va a ser la primera perla que usted agrega a su corona. Ore por sus vecinos. Ore por sus vecinos. Rodéese de cristiandad, orando por sus vecinos, ganando a sus vecinos para la iglesia. Quizá no exactamente para la iglesia que va usted, pero que sus vecinos conozcan a Cristo. Para que esté rodeado de cristiandad, de la bendición de Dios. Y así sus vecinos tienen que ganarse a sus vecinos, enséñaselo. Y así el círculo va creciendo y va creciendo y va creciendo la bendición de Dios. El cristiano tiene que ser como una bomba atómica que cae en un lugar y se expande. ¡Wow! Se expande el círculo, se expande. Así tiene que nuestra fe actuar y crecer para los lados, ganándose a nuestros vecinos para el Evangelio y a los vecinos de nuestros vecinos para el Evangelio. Y así estamos rodeados de Dios. Llenos de Dios en nuestra casa, y si nuestros vecinos llegan al Evangelio, estamos rodeados de Dios por todos lados. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo logramos eso? Dando frutos dignos de arrepentimiento. Dejémonos de andar hablando mal de los hermanos, andar hablando mal de las hermanas, juzgando que este hermano por qué se cayó, este hermano por qué se equivocó, este hermano que aquí. Si nosotros nos fuimos llamados a juzgar al hermano, si el hermano se equivocó, hagamos misericordia con el hermano, recojámoslo. Levántate, hermano, sigue adelante. Las misericordias de Jehová se renuevan cada día, cada 24 horas. Cada 24 horas se renuevan las misericordias de Dios. Todos los días Dios perdona nuestros errores, y a cada momento y a cada instante. Por eso es que nosotros no somos llamados a juzgar, ni a condenar, ni a recordarle el error al hermano. Esos no son frutos dignos de arrepentimiento. No son buenos frutos. Y el árbol que no da buenos frutos se va a hallar al infierno, al fuego. Esos no son buenos frutos. Hablar del pastor no son buenos frutos. El que habla del pastor está dando malos frutos, y el árbol que da malos frutos se echa al infierno. Hablar mal de la hermana, o hablar mal del hermano, o condenar al hermano, o criticar al hermano, son malos frutos, y el árbol que da malos frutos es echado en el fuego. Somos llamados a aconsejar, a edificar. Edificar significa fabricar algo. Edificar una casa, edificar un edificio, edificar una ciudad, se llama construir. Edificar es construir, y a eso somos llamados nosotros, a edificar, a construir, para bendición, para bendición. Yo conocí a Cristo dentro de una cárcel, donde se predicaba palabra dura, porque habíamos puro hombre, y se predicaba la palabra, pero al pan, pan, vino, vino.
Y así me enseñó el Señor el Evangelio a mí. Duro, la verdad. Con misericordia de verdad, con misericordia y verdad se corrige el pecado. La misericordia va primero. No confundamos decir la verdad con juzgar ni criticar. Decir la verdad, decirle al hermano, estáis en adulterio, sí, estáis mal. Si estáis en adulterio, hermano, estáis mal. Devuélvete de no mal caminar. Hermano, no mirís con malos ojos a la esposa del pastor. Hermano, no mire con malos ojos a la hermana jovencita del coro. Usted es casado. Ella es una jovencita, puede ser su hija. Y usted es casado. Y si es soltero, hermano, no escoja usted esposa. Espere que Dios le dé. El hijo de Dios y la hija de Dios tienen que esperar en Dios que Dios le dé. Por eso es que en la iglesia muchos matrimonios no resultan. Porque el cristiano busca lo que él quiere y la hermana busca lo que ella quiere, no lo que Dios le quiere dar. Espera en Dios, hermana. Espere que Dios le dé, porque cuando Dios da para la eternidad. Dios le va a dar un esposo para la eternidad. No para que dure 10 años, 15 años, o un año, o meses, no. Cuando Dios da, no se equivoca. Dios nunca se equivoca. Y Dios ya tiene escogido algo para usted. Hermano, hermana, Dios ya tiene escogido algo para usted. Cuando yo escojo, no estoy dando frutos dignos de arrepentimiento. El primer fruto digno de arrepentimiento es hacer la voluntad de Dios. Es obedecer a Dios. Jesucristo obedeció hasta la muerte de cruz. Jesucristo dijo, Señor, si fuere posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y la voluntad de Dios va contra todo sueño, anhelo o pensamiento nuestro. Aquí no sale. En el mundo el hombre vive de los sueños. En el mundo el hombre vive de los sueños. Y trata de cumplir sus sueños. Pero en el Evangelio el Hijo de Dios vive de lo que Dios quiere que viva. Y hace lo que Dios quiere que haga. Eso es hacer la voluntad de Dios. ¿Se acuerda de David? Que David quería edificarle un templo a Dios. Era un lindo sueño. Un lindo anhelo lo que David quería. Algo hermoso lo que él quería hacer para Dios. Edificarle un templo a Dios. ¿Y qué le dijo Dios? No. Y Dios le dijo, no. Tu hijo Salomón me edificará un templo a mí. Y David obedeció. Y su anhelo se lo traspasó a su hijo. Y hizo la voluntad de Dios. Si tienes planes, pregúntale a Dios si son voluntad de Él. Si tienes sueños o anhelos, pregúntale a Dios si son su voluntad. Señor, quiero viajar, pero es tu voluntad. Señor, ¿cuál es tu voluntad para conmigo? Pregúntale a Dios cuál es tu voluntad. ¿Cuál es su voluntad para contigo? Pregúntale a Dios, hermano. Yo tengo que saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida. ¿Qué propósito tiene Dios conmigo? Tengo que saber para dónde tengo que caminar. Señor, voy para allá, voy para allá, voy para allá. Y tengo que preguntarle a Dios y Dios me va a responder. Hay que andar en la voluntad de Dios. Y para andar en la voluntad de Dios hay que hablar con Dios y preguntarle a Dios y hacerle caso a Dios. La mayor ofrenda, la mayor ofrenda, el mayor sacrificio que se le puede dar a Dios es la obediencia. Obedecer a Dios.
No sacáis nada con ayunar 100 días, 300 días, 500 días, 1000 días, si no obedece a Dios. Yo no saco nada con ayunar 1000 días si no le hago caso a Dios. Si no hago la voluntad de Dios y hago mi voluntad. Señor, quiero levantarte una iglesia, pero es la voluntad de Dios que yo levante una iglesia. Señor, quiero ser predicador. ¿Quiere Dios que yo sea predicador? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Para qué fui llamado? Todos fuimos llamados con un propósito y con una misión. Partiendo desde Jesucristo. Noé fue llamado con una misión. Abraham fue llamado con una misión. José fue llamado para una misión. Moisés fue llamado para una misión y un propósito. Josué fue llamado para cumplir una misión y un propósito. Y Jeremías e Isaías y todos fueron llamados con una misión. Nadie está en la iglesia para calentar el asiento, no. Todos tenemos una misión en nuestra vida. Por eso es que Dios reparte don y Dios reparte talento. Pregúntale a Dios, ¿para qué te llamó? Tiene que preguntarle a Dios para qué lo llamó. ¿Cuál es el propósito de Él con usted? Señor, ¿para qué me llamaste? ¿Cuál es mi misión? Visitar las cárceles, visitar los hospitales, administrar dentro de la iglesia, salir a evangelizar a otros países. Pero con alguna misión Dios nos llama. Llegó un pastor a la iglesia de mi papá que dijo algo muy lindo. Dijo, ¿cuál es la misión del pastor en la iglesia? Cuidar la oveja. ¿Y las ovejas qué tienen que hacer? Alimentarse. Y hay ovejas machos y hay ovejas hembras. Y en el espíritu, ¿qué tienen que hacer las ovejas? Las ovejas paren. Tienen que cruzarse y parir. Y tiene que crecer el rebaño dentro de la iglesia. Si yo me compro 2 ovejas, un macho y una hembra, esas ovejas tienen que cruzarse y tienen que parir. Y dar más ovejas. Y después van a ser 4, después 6, después 8. Las ovejas son las que paren. No el pastor. Las ovejas son las que paren. Usted es oveja dentro de su iglesia. Usted tiene que llegar con hermanos nuevos a la iglesia. El pastor está para orar y para ministrarle a usted palabra de Dios, para enseñarle, para reeducarlo, para decirle qué es lo bueno y qué es lo malo. Y usted tiene que hacer caso, obedecer, aprender y poner por obra lo que se le enseña, porque de lo que se le enseña es palabra de Dios, no es palabra del pastor. Y los diáconos, la pega, el trabajo de los diáconos es el mismo. Pero las ovejas son las que paren. ¿Cuándo fue la última vez que sacaron un arma para Cristo? ¿Se acuerda cuándo fue la última vez que sacaron un arma para Cristo? ¿O se ha ganado alguna vez un arma para Cristo? Para eso fuimos llamados. Y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Se ha fijado en eso? Que la palabra nos dice a todo ser humano. Dice, id y predicar el evangelio a toda criatura. Ahí tiene para que investigue, para que medite, para que piense. Demos frutos dignos de arrepentimiento. Le voy a leer por último ahí la palabra. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. ¿Se da cuenta? No hay que dejar de congregarse.
No hay que dejar de congregarse. Para eso está la iglesia. La iglesia es la escuela. Me refiero a la iglesia, terrenal, a la iglesia que se edifica. Esa iglesia, el templo, es la escuela para el cristiano, porque nosotros somos la iglesia en el espíritu. El templo es la escuela del cristiano. Ahí nosotros somos educados como cristianos. Ahí se nos enseña que no hay que robar, que no hay que matar, que no hay que hablar mal del prójimo, que hay que amar al prójimo. Bendecid a los que os maldicen. Bendecid y no maldigáis, dice la palabra de Dios. Bendecid a los que os maldicen. Oremos por el prójimo. Ganemos alma para Cristo. Demos frutos dignos de arrepentimiento. Me acordé de la parábola cuando Jesucristo viene a la higuera y no haya fruto. ¿Qué es lo que le dice a la higuera? ¿Se acuerda cuando me dice a la higuera? Y la higuera se seca. Nosotros somos la higuera. Que venga el Señor a buscar fruto y que encuentre fruto. No nos vaya a maldecir el Señor. Y los sequemos y los vamos al lago de fuego. Aprendamos a diferenciar lo que son los frutos de arrepentimiento y lo que son los malos frutos. Hablar mal del prójimo, mal fruto. Hablar mal del pastor, mal fruto. No participar en la obra de Dios, malos frutos. Tenemos que ayudar en la iglesia, tenemos que ser de bendición en la iglesia, ser un apoyo en la iglesia. Tenemos que orar todos los días por nuestros pastores, por los predicadores, por los diáconos. Y participar de los puntos de predicación, de los grupos de oración, del coro y todo lo que se haga en la iglesia. Apoyar la obra de Dios. Eso es dar fruto digno de arrepentimiento. Hablar en contra de esas cosas es dar malos frutos. Que Dios le bendiga. Que Dios le guarde. Gracias le doy al Señor por este tercer video que puedo grabar. Y le pido a Dios que me siga ayudando para seguir grabando más videos. Les recuerdo que estoy en mi trabajo. En la garita. Yo trabajo de guardia de seguridad. Y estoy en la garita de mi trabajo. Como siempre, Dios se ha glorificado, nos ha molestado por la radio. Y nadie me ha molestado para poder grabar este video, así que le doy gracias al Señor. Y le doy gracias por esta palabra, por estas palabras que Él ha puesto en mis labios. Que el Señor nos ayude a poner por obra su palabra, a dar frutos de arrepentimiento. Que el Señor nos ayude a desechar las cosas malas, recibir las cosas buenas. Y espero que este video sea de bendición. Como le digo, yo no soy de esas grandes personas que llenan estadios, no. Soy una persona como usted, un hermano común y corriente. Y esto lo hago con el computador que el Señor me regaló. Y en la garita de mi trabajo me doy el tiempo de grabar estos videos. Y lo hago para dar buenos frutos. Para agradar a Dios. Esperando que esto sea de bendición, de edificación y de crecimiento espiritual. Mi nombre es Pedro Andrés Bañares Rojas. Si quiere buscarme en mi Face y mandarme la solicitud de amistad. Y tengo los grupos ministro los grupos de oración. Comando de Oración Sin Fronteras se llaman. Si usted quiere participar, me manda la solicitud y yo le ingreso a los chats de oración donde conversamos y compartimos la palabra de Dios. Hay un grupo de jóvenes que me ha costado mucho hacer que los jóvenes participen. Es comprensible las pasiones de los jóvenes, es comprensible, pero el joven trabaja en la obra de Dios y dé fruto de arrepentimiento. Y Dios bendice mucho al joven que deja las cosas del mundo, las fiestas, los carretes, como le llamamos acá en Chile. Y al joven que deja las cosas de un joven del mundo
¿cierto? Por buscar las cosas de Dios, Dios le va a bendecir. Llénese de Dios, ore harto, llénese de oración. Hable con Dios, dialogue con Dios constantemente. La oración, el diálogo con Dios es lo que más nos edifica a nosotros los cristianos, lo que nos afirma, lo que nos hace echar raíces, ¿cierto? Y pregúntele a Dios cuál es la voluntad de Él para con usted. Recuerde, voluntad de Dios va contra todo sueño, anhelo, pensamiento nuestro. Y la voluntad de Dios siempre es mejor que lo que nosotros queremos o nosotros deseamos. Dios siempre quiere el triple de lo que nosotros pensamos, porque Él ve más allá. Dios no tiene límites en su visión, nosotros sí. El límite máximo de nuestra visión son como 2000 metros. Dios ve más allá. Dios lo ve todo, para Él no hay nada escondido. Él ve sobre el cielo, bajo el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar y bajo las aguas del mar. Nuestra visión es la limitada. Que Dios le bendiga. Y vamos a poner término a esto y vamos a darle gracias al Señor. Padre Santo, eterno Dios, gracias por esta oportunidad. Te agradezco por estas palabras que tú has puesto en mis labios. Que este nuevo video sea de bendición, Señor. Padre Celestial, por misericordia, que la palabra produzca fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Gracias por todo, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios bendiga su hogar y su familia.